Arriba el fred, ja fa un temps que ha arribat però li ha costat, i amb ell també la incidència dels virus respiratoris per a parlar de la grip, de la Covid i de la campanya que s'està portant a terme en el Departament de Salut de la Ribera. Tenim amb nosaltres a Javier Semperes, subdirector metge d'atenció primària del departament, i a José Vicente Gozalvo, subdirector d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera. Moltes gràcies als dos per estar així amb nosaltres. Muchas gracias. En primer lloc, la pregunta seria com reconèixer que ens estem posant mals? Bueno, yo creo que el estado normal de una persona precisamente yo creo es la normalidad. Todo el mundo nos damos cuenta en el momento en el que estamos, como decimos, empezando a, ¿vale? Empezando a, es decir, el estado normal del cuerpo, digamos que lo vivimos de una manera automática, sin ningún tipo de alerta y con total normalidad, hasta que empiezan a aparecer ciertos síntomas concretos que en el caso de las infecciones respiratorias prácticamente todos empiezan con lo mismo, ¿no? Y nos alertamos, estamos ya diciendo, bueno, a ver si esto es el comienzo de... Quina seria la diferència? Jo crec que quan comencem a posar-nos mals, allò més difícil és saber cap a on està derivant, no? Serà un refredat comú? Serà grip? Serà Covid? ¿Cómo podríamos identificar o si es que ni hay manera? Vamos a ver, de inicio nos estamos dando cuenta que todos son virus que están afectando a un mismo sistema, en este caso, todo el aparato respiratorio. Entonces muchas veces el comienzo es muy similar y quizá eso sea lo menos importante, es decir, porque prácticamente todos los cuadros respiratorios pueden empezar. Lo más importante que nos hará tomar ciertas precauciones o iniciar ciertos tratamientos va a ser la evolución de ese inicio, es decir, el camino. Yo creo que al principio hay que tomárselo con normalidad, es un proceso respiratorio y eso sí, estar alerta a la evolución de nuestra salud, a cómo vamos cambiando, cómo va cambiando. Comencem a trobar-nos malament. No sabem ben bé què pot ser, però el que estem dient, no? Perquè els símptomes són comuns. ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Quién sería el primer paso? Yo siempre digo, como en muchas esferas de la vida, que el paso principal y el paso inicial siempre es el sentido común, ¿vale? Yo creo que esto es totalmente lógico. Es decir, un cuadro que empieza con un resfriado, una congestión nasal, con un lacrimeo, con algún estornudo, con un discreto dolor de garganta, yo creo que en principio, bueno, pues hay que tomarlo como es, ¿vale? Si tiene que ir a más, porque ese proceso no es simplemente un resfriado común, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Lo iremos viendo en el paso, a veces de las horas, incluso en pocos días. Y entonces es cuando deberemos tomar ciertas medidas. En principio, un resfriado simplemente con una buena hidratación, un analgésico, un paracetamol, y yo creo que lavados nasales con suelo fisiológico, yo creo que en principio sería suficiente. Estar atentos a la evolución de ese cuadro en las próximas horas, que dependiendo de una cosa u otra, pueden llevar un camino u otro, es decir, terminar en un proceso o en otro. I per tant, quina seria la senyal d'alarma, no? El moment en què hem d'acudir a un centre d'atenció mèdica? Vale, vamos a ver. El resfriado común evidentemente no da síntomas de alarma, es decir, se queda normalmente y por eso es lo que es un resfriado común. La evolución de un cuadro respiratorio de mayor entidad, como puede ser una gripe o como puede ser un COVID, el inicio son relativamente parecidos. Es decir, hay un quebrantamiento del estado general en los dos. En los dos tenemos fiebre alta. Y cuando digo fiebre alta, estoy hablando de 38, 39, 39 y medio. No vale aquello de mi temperatura normal es 36 y cuando tengo 37 ya estoy mal. No. Es decir, las gripes, quien las ha pasado, sabe perfectamente que se alcanzan temperaturas corporales muy elevadas, ¿vale? Entonces, esto sería lo primero a comprobar. Lo siguiente es, dentro de ese quebrantamiento de estado general, los dolores musculares, bueno, pues el sentirse que uno está hecho polvo. Esto, como comentaba, quien ha pasado una gripe sabe que hay un quebrantamiento, que uno se queda en la cama y prácticamente es incapaz de moverse.
es como si el organismo le estuviera diciendo, estate quietecito, necesito mi tiempo y tu reposo, para que juntos nos enfrentemos a esta gripe o a esta COVID. Sí que hay pequeñas diferencias, que no siempre se cumplen, entre el COVID y la gripe. Y dentro de las dos gripes, entre la gripe A y la gripe B, son las dos gripes habituales. Digamos que la gripe A podría ser un poquito más agresivo en sus inicios, puede conducir a mayores complicaciones tipo neumonías, y la gripe B, por el contrario, suele durar más tiempo, es un poquito más larga, pero produce menos complicaciones. Todo esto siempre entre eso. La COVID, afortunadamente, las complicaciones, la infección respiratoria por COVID, las complicaciones, afortunadamente cada vez son menos frecuentes, gracias a todo el periodo de vacunación, frente a la propia inmunización natural que se va produciendo, el hecho de que prácticamente todos la hayamos pasado ya, pues hace que hoy en día, excepto, y eso hablaremos luego más tarde, en personas, grupos de riesgo, grupos poblacionales de riesgo, prácticamente tengan menor entidad actualmente que los procesos gripales. Per tant, recapitulant, i perquè quede clar a qui ens estiga veient, perquè jo sé que ens posem mals i hi ha dos vies. O bé comencem nosaltres mateix a prendre el que considerem de refredats anteriors i vegem com va evolucionant per a no acudir directament al metge, o bé intentem acudir al metge i si no ens donen cita anem a urgències, correctament el perill en aquest cas de col·lapsar-se el servei d'urgències. Per tant, si una persona s'està veient i ara comença a trobar-se malament, que és probable perquè ara mateix hi ha molta incidència d'estos virus, quins serien els passos? Primer ha d'anar al metge, primer ha de veure com evoluciona? Vamos a ver, quitando las poblaciones de riesgo, que luego más tarde, si quieres, después lo hablamos, es decir, como he dicho, lo primero es sentido común. Son procesos virales frente en el entorno de un mismo aparato respiratorio. Yo por la práctica y por lo que veo, creo que al final los dos síntomas de alarma principales es la persistencia al cuadro febril y la fatiga respiratoria. Yo creo que esos dos son los puntos en los que todos, para empezar los médicos, somos los que nos fijamos. ¿Cuánto tiempo lleva uno de fiebre? ¿Hay fatiga? ¿No hay fatiga? Que una gripe esté uno, 2, 3, 4, 5 días con fiebre es normal. Cuando en consulta empezamos a ver pacientes que transcurridos 7, 10 días persisten a fiebre de 39, o persisten fiebres por la tarde, subida de fiebre por la tarde, intuimos que haya podido haber algún tipo de complicación. Cualquier persona en cualquier momento de esos procesos respiratorios que sienta fatiga, es decir, que note pero una fatiga intensa, no es que, claro, estamos cansados, nos duele todo el cuerpo y ya. No, estoy hablando de fatiga en reposo, de cuando uno empieza ya a costarle respirar, con fiebre alta, con quebrantamiento y tal. Yo creo que es otro de los motivos para los que acudir directamente al médico. Médico de primaria, médico de urgencias, pues dependerá de la accesibilidad que tenga cada uno. Las urgencias no están en todos los sitios. Yo creo que si uno tiene una buena accesibilidad a su médico de familia, o en su enfermería, la enfermería de familia también, los centros de salud, yo creo que perfectamente pueden ser orientados. Com tu has dit, continuarem parlant de grups de risc, de mesures de prevenció, però sí que m'agradaria introduir a la conversa el tema de la campanya de vacunació que s'ha estat portant a terme, que continua en marxa precisament per a protegir-nos, a la ciutadania front a la incidència d'aquests virus respiratoris. En aquest cas, com va la campanya a hores d'ara? Quina és l'evolució? La campaña va un poco en relación a prácticamente muy similar a la del año pasado. Sí que es verdad que estamos ya en torno a muy buena cobertura vacunal en el departamento de la Ribera, también en la Comunidad Valenciana. Lo que pasa que aquí pues nos importa un poco más la población de esta comarca o de esta zona. Y en cierto modo va muy bien un poco también porque se nos ha venido encima el frío, como habéis comentado anteriormente. Es verdad que durante las fechas navideñas pues no ha hecho mucho frío,
por lo cual la campaña desde el Salud Pública pues también la han alargado hasta el día 31 de enero, porque en otros años la campaña termina el 15 de enero. Y desde el 14 de octubre he recogido unos datos, sí que estamos vacunando, hemos declarado vacunas de unos 51.852 dosis, que es bastante, que de ellas más de la mitad son de pacientes crónicos cardiovasculares y con problemas respiratorios, ¿vale? Entonces, claro, esto indica que estamos en torno a por encima del 60%, que es ya un objetivo importante dentro de la comarca de la Ribera. Y bueno, y esto por otro lado también nos traslada a que está siendo una campaña muy satisfactoria, porque la verdad es que la primera medida preventiva que tenemos hoy en día pues es la vacunación. Quins són els grups d'edat que s'han vacunat fins ara o com s'ha organitzat? Heu atès els grups de risc major? Sí, a ver, los grupos de edad están un poco organizados dependiendo un poco de la vulnerabilidad de la enfermedad. Hemos vacunado en primer lugar a los mayores de 65 años, bueno, de 64 años, perdón, y progresivamente, bueno, igualmente se inició la campaña escolar en la edad infantil, ¿vale? Hasta que hemos ido poco a poco progresando a las demás edades, y entonces más o menos a partir de prácticamente de ahora ya estamos vacunando a toda la población en general. Com esteu citant a les persones que han d'anar a vacunar-se? La vacunación es libre, es decir, cualquier persona que tenga un episodio asistencial o acuda al centro de salud por cualquier otro motivo, o bien para algún tipo de relación con los centros de salud, puede solicitar la vacuna de la gripe y la del COVID, y de forma inmediata se la administra pues a través de los compañeros enfermeros de cada zona básica. Estàvem comentant, no? Hi ha gent que té un major risc, és important que aquestes persones es protegisquen, la vacunació pretén arribar igualment a tots els segments de població. En quins casos és essencial que una persona es vacune? És una pregunta que llance als dos. Hombre, es muy importante tener en cuenta los dos grupos más vulnerables, que coincidiremos Javier y yo, que son los niños y las personas mayores. Siempre hay que tener en cuenta que estas personas pues tengan además una serie de condicionantes, como son enfermedades cardiorrespiratorias, algún sistema que tenga debilitado el sistema inmunitario, que conlleve un poco a pues, enfermedades metabólicas, tipo diabetes o otras enfermedades de la sangre, tipo hemofilias o cualquier otra que conlleve eso a tener ese sistema inmunitario. Pero en cuestión en relación a los grupos de edad más vulnerables, en este caso para que se vacunen, son los mayores de 64 años y los menores de 36 meses a 5 años. Luego, pues también en relación un poco a las enfermedades que lleven coadyuvadas a su vida, pues es muy importante que se vacunen de cara un poco a esa debilidad del sistema inmunitario para que se contagien más rápidamente la enfermedad. Es una enfermedad que se contagia normalmente por el contacto con otras personas, o bien por vía respiratoria o por vía o por contacto. Entonces, claro, al relacionarnos y al convivir con personas que tienen esta enfermedad, que es la gripe o el COVID, en este caso, pues es muy fácil el contagio, porque a menos de 2 metros no solemos contagiar. Javier, ja que estem parlant de com es transmet, no? Quines mesures hauríem d'adoptar per a protegir a la gent del nostre voltant? Vale, vamos a ver. A mí me gustaría comentar también, dentro de toda esta población de riesgo, no nos olvidemos nunca de las embarazadas, ¿vale? Que tenerlo tanto a nivel de COVID, que ya se vio, como era digamos, población prioritaria para la vacunación, como en el caso de la gripe ya desde hace tiempo. Bueno, con respecto a las medidas para evitar los contagios, que me estabas preguntando, verdaderamente creo que de la epidemia de COVID, por desgracia sacamos mucho mal y poco bien, ¿no? Pero hay algo que sí que sacamos, y fue la educación en las medidas dirigidas a la protección nuestra y de los que conviven con nosotros. Yo recuerdo perfectamente, no hace muchos años,
y cualquiera de nosotros lo podemos recordar, estar en una cena o estar en un trabajo y que alguien te dijera, ¡buah! Menudo gripazo, menudo trancazo tengo. Y ahí estaba sentado. Esto creo que afortunadamente es de las pocas cosas que la pandemia vivida nos ha enseñado es a ser mucho más cautos y mucho más precavidos y extremar todas estas medidas frente a los contagios. Es decir, dejamos de visitar a lo mejor, o mientras estamos con un episodio agudo, a nuestros abuelos o a nuestros padres o a personas que tienen más factores, algún factor de riesgo para enfermar. Procuramos usar mascarilla cuando estamos en una fase con tos o con tal. Entonces, al final, como he comentado antes, son episodios víricos que van dirigidos a un aparato, en este caso el respiratorio, aunque tampoco es últimamente frecuente esas vías intestinales, que también el medio de transmisión prácticamente es el mismo. Son virus de transmisión respiratoria y a veces por contacto con las manos. Entonces, al final, uso de mascarilla, procurar evitar los contactos con el mayor número de personas posibles, evitar los sitios cerrados. Muchas veces tiene mucha más culpa los ambientes cerrados que el propio frío, porque también puede intervenir en la patología, pero los ambientes cerrados, evidentemente, que no se ventilan porque hace frío fuera, pues es un intercambio de gases en este caso, ¿vale? Y fundamental, lavado de manos, tener una higiene de manos adecuada, ¿vale? Pero todo esto es de lo poquito que la pandemia nos ha transmitido como, vamos, a nuestra cultura, como algo positivo. José Vicente, ¿algún consell més? La verdad es que comparto lo que dice Javier, porque en realidad es así. Sí que es verdad que la campaña de COVID ha servido de mucho, porque hemos conocido algunas cosillas como son el gel hidroalcohólico, ¿no?, el lavado de manos, sobre todo el uso de la mascarilla, que desde la Consellería de Sanidad pues se recomienda su uso ahora, a día de hoy, debido un poco pues a la alta frecuencia de incidencia de esta enfermedad en los servicios de salud. Es importante recalcar que a través del contacto, pues obviamente, ostras, si es una enfermedad de tipo respiratorio, ¿cómo se contagia tal? Pues claro, como estamos habitualmente nosotros a utilizar pues los pomos de las puertas, cualquier instrumento tipo de ordenador, tipo móvil, pues el virus se mantiene allí en constante latencia, vivo y tal. Entonces, claro, el uso de los utensilios que utilizamos en casa, pues obviamente si nos lo contagiamos nosotros mismos tocándolos y llevándonos las manos a la boca, pues mordiéndonos las uñas o tocándonos la nariz o los ojos incluso. Entonces todas estas cosas parecen una tontería, pero al final se contagian. Luego, pues lo que ha comentado Javier respecto a lugares cerrados, pues obviamente, pues yo creo que calcaría un poco, diría un poco que sí, cerrados, pero cuando hay mucha afluencia de gente. Yo últimamente, pues también como otros, veo en las cafeterías mucha gente y tal, y es normal, porque la gente, después de la pandemia de COVID, pues hemos visto la vida de otra forma, ¿no? Entonces sí que es verdad que pues esos sitios cerrados donde está aglomerada mucha gente, pues es más obvio y más fácil que se contagie la gripe, ¿no?, en este caso. Entonces, todas estas medidas son importantes, cada uno de nosotros tenemos que tener claro pues lo que tenemos que prever y prevenir, ¿vale? Pero yo diría que como medida principal tenemos la vacunación. Vuelvo a recalcarla de nuevo, porque aunque parezca una tontería, con el COVID nos salvó la vacunación en general. De hecho, pues ya hemos tenido experiencia del mismo, ¿no?, en el 2019 y 20, pero ahora pues cabe todavía, aunque llevemos más o menos un porcentaje ya bastante importante dentro de la cobertura del número de dosis administradas, pues no estaría de más que incluso parte de la población no de riesgo, porque en realidad más de la mitad del porcentaje de esta cobertura es de grupos de riesgo. De hecho, pues vuelvo a insistir en la campaña de vacunación escolar que hicimos al principio de campaña. Pues ahora también llamaría la atención un poco al resto de población de cara un poco a que termináramos un poco con la enfermedad, porque en realidad no, las enfermedades terminan desapareciendo un poco, ¿no?, entre comillas, cuando el margen o la cobertura de vacunación es muy importante. De hecho, ¿no?, así han ocurrido en otras enfermedades que gracias a
a esta vacunación han desaparecido o se han erradicado completamente, ¿no, Javi? Efectivamente. Per anar acabant l'entrevista, sí que m'agradaria donar-vos l'oportunitat a cadascun de que llançareu un missatge. En el teu cas, i enganxe per així, per exemple, estem parlant de la importància de la vacunació. Què li diries a algú que encara té dubtes respecte a la vacunació? Bueno, yo le diría que en cierto modo esa persona convive con el resto de su familia, entre el resto de su familia se encuentran niños, que en este caso pues son más vulnerables que los mayores y pues eso, encima si tienen alguna enfermedad asociada de tipo metabólica, también están relacionando con embarazadas en cierto modo y sobre todo con personas mayores a las que queremos un montón, incluso la relación niño-abuelo, que es impresionante, de hecho a mí me encanta, ¿no? Yo soy padre y lo aprecio y lo observo a través de mis hijos con los abuelos, que es una relación completamente distinta, de mucha cercanía, de mucho roce, incluso de, bueno, como todo el mundo sabe y hemos sabido, y nos han enseñado, ¿no?, los mayores, pero en este caso es muy importante proteger a esta población y el mensaje sería un poco pensar en los demás, ¿no?, en esos niños, hijos, sobrinos y sobre todo en la población mayor de 60-65 años, que bueno, que queremos que sigan con nosotros y después de todo lo que nos ha pasado últimamente, ¿no? La verdad es que recomendaría la vacunación a todo el mundo y a toda la población en general por este motivo. Javier. Bueno, yo a lo mejor quizá podría lanzar el mensaje menos popular, ¿no?, de toda esta entrevista, ¿no? Pero es un mensaje importante, lo considero, y por eso lo lanzo. Es decir, intentar, como he comentado antes, tener el sentido común bien entrenado, ¿vale? Estar muy alerta ante estos síntomas que hemos comentado antes, que pueden llevarnos a tener que acudir al médico, y todo esto con el sentido de no colapsar los servicios sanitarios. Es difícil transmitir este mensaje porque entiendo que la gente a veces está enfadada porque no tiene cita, porque no tiene tal, pero actualmente somos los que somos, estamos los que estamos y los servicios que tenemos somos los que tenemos. Los profesionales sanitarios, tanto enfermería como médicos, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, dar lo mejor de nosotros, pero necesitamos la colaboración. Entonces, sentido común y alerta ante los síntomas prínceps o los síntomas importantes de estas enfermedades respiratorias, ante los cuales, ante esos síntomas, siempre va a haver una resposta sanitària adequada. Moltíssimes gràcies als dos i recordem, com hem comentat, si no m'equivoque, la vacunació és lliure. Qualsevol persona que no s'hagi vacunat fins al moment pot acudir, és veritat. Sí, es libre y estamos con las puertas abiertas en cualquier hora del día para que si quieren vacunarse solamente lo solicitan al personal de enfermería y el personal de enfermería obviamente les administra la vacuna de forma inmediata. Transmetem el missatge, moltíssimes gràcies i estarem pendents de l'evolució de la campanya. Muchas gracias.